Ayer nos llegaba un mensaje, una información en relación a un llamado que hacía un colectivo de médicos, no de acá precisamente, por esto de que la irresponsabilidad social frente a la pandemia, y insisto, no solamente en Argentina, lo que hacía era poner en riesgo a aquellas personas que sí su trabajo es de manera inexorable riesgoso, como puede ser justamente todos quienes trabajan en medicina y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con atender a las personas que pueden llegar a padecer de COVID-19. Entonces dijimos, ¿con quién podemos ponernos en contacto que nos dé una mirada, podríamos decir, holística de la situación y que nos dé su visión, su mirada como sanitarista y como médico en relación a lo que está ocurriendo, y ahí sí, en Mendoza? Alguien que conoce mucho la salud de Mendoza, además de otras cuestiones que tienen que ver con la medicina, y es el doctor Carlos Díaz Russo. Y por eso ahora vamos a hablar con él. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenos está? días. Bien, estamos con Emilio, Javier y Natalia. Tu equipo. Bueno, Gracias por la comunicación. Muchas gracias por atendernos, doctor. Queríamos, Carlos, que nos ubique en la situación actual en relación a esto, a la pandemia y a los riesgos que hay de seguir con algunas actitudes poco responsables. En realidad solo tenemos que mirar lo que nos ha sucedido como país en particular, ¿no? Y en el comparativo con lo que ha sucedido en otros países, algunos que nos llevan la delantera por una cuestión de la diferencia climática, como son los países del norte. Nosotros siempre tenemos la costumbre de mirar qué sucede en Europa, ¿no? Tal vez porque muchísimos de los inmigrantes que tenemos en el país particularmente vienen de allí. Y en realidad creo que para muestra tenemos que ver qué sucede en Italia, qué sucede en Francia, los países nórdicos y demás. Cuando cambia la temperatura, específicamente cuando se abandona el verano, digamos, empiezan a crecer los casos, siempre, históricamente, casos respiratorios, hasta que el invierno se hace claramente crítica la situación. Acá, si miramos históricamente lo que ha sucedido en Mendoza, siempre faltaron camas para pacientes con insuficiencia respiratoria crítica. Esto fuera del COVID. Esto fuera de COVID. Siempre las camas críticas resultaron insuficientes en el periodo de junio-julio. Siempre fue un tema que desgraciadamente se puso en evidencia por primera vez con el N1H1, que tuvimos, por suerte, la capacidad de poder hacerle frente, no fue tan crítico el embate, y pudimos, gracias a la vacuna, digamos, poder limitarlo. El tema de COVID, específicamente, creo que te hago una referencia. Hoy es un día muy especial para la Argentina. Sí. Hoy es un día muy especial. Podrán discutir más o menos el tema de las cifras totales. Pero cuando pensamos en las cifras que se llevó el COVID, superó, digamos, la cantidad de muertos en un año de la historia más negra de nuestro país. 54.000 muertes. 54.000 muertes. Y acá es donde digo que particularmente actuamos en forma muy especial, digamos, todas las personas, ¿no? Al principio, todo el personal sanitario fueron los héroes, hasta los recolectores de residuos, que por supuesto se hacían cargo de lo que nosotros descartamos, eran héroes, y salíamos y aplaudíamos a las 20, agradeciéndoles el esfuerzo, la dedicación, ellos que tuvieran que dejar a sus familias o poner lejos a sus familias para cuidarnos. Y después pasamos a la siguiente etapa, la etapa tremenda, donde inclusive se le pedía a esos mismos profesionales, médicos específicamente que trabajaban, que abandonaran los edificios porque ponían en riesgo a los habitantes de un edificio o de un lugar. O sea, de héroes a villanos, en 2 segundos. Y de repente nos olvidamos que ellos empezaron dedicando todo su tiempo, toda su capacidad a cuidarnos. Porque yo también soy personal de riesgo.
tengo más de 60, y lógicamente también puedo sufrirlo. Me ha tocado particularmente, en el lugar que ocupo hoy, ver el post-COVID, ¿no? Pero la mayoría de mis amigos, conocidos y queridos de terapistas, de las distintas instituciones, que estaban desesperados por el número de camas, siempre hay menos de 400 camas con respiradores o críticas. ¿Cuántas son, doctor? ¿Por qué no nos repite? Doctor, ¿por qué más no? o menos están entre 380, un poco más de 380 camas críticas en Mendoza. Bien, le voy a pedir, doctor Carlos Díaz Russo, a ver si puede mejorar un poquito, porque se nos va un poco la señal. Sí, a ver. Ahí está mejor. ¿Me escucha mejor? Sí, ahí está mejor. Doctor, Bien. una consulta. Con esas 400 camas que usted estaba, que describió recién, ¿previo o durante la primera ola de contagios no hubo un incremento de camas? Hubo incremento de camas. Es más, te puedo decir que toda cama de una institución se transformó en cama crítica. Porque lo crítico no es solo el respirador, Claro. sino es el cuidado del paciente. Entonces, no solamente las terapias o unidades coronarias recibieron pacientes críticos. Los pacientes críticos también estuvieron en salas. Los pacientes críticos también fueron enviados a domicilio por falta de camas. Llegamos a una ocupación entre el 92 y 95% del total de camas. Pero lo cierto es que siempre los números son tiranos. Nunca sabemos cuándo se cumplen realmente esos números. La mayoría de las instituciones desbordaban, tenían pacientes en camilla en los pasillos, las guardias estaban atestadas. Pero esto no es Mendoza, es el país y fue el mundo. Fue el mundo. Y acá es donde vuelvo a decir, ¿no? En la situación crítica, todos prometen, todos cambiar, establecerlo. Recibí innumerables llamados de gente que conozco pidiéndome camas en los distintos lugares para su familia. Algunas veces las conseguí, pero hubo una que me pegó muy fuerte, porque un amigo le concede la cama a un conocido y me dice, ojo, que estoy ocupando la cama que probablemente puedas usar vos. Eso me pegó muy duro, porque realmente es una realidad. La gente del personal sanitario no ha tenido las vacaciones que el resto. Y ha puesto, hay gente que se han muerto enfermeros, se han muerto médicos. Sí. Y la sociedad no le importa. ¿Por qué? Porque ¿qué nos pasa, Ariel? Que hay 10 muertos en un día, es una catástrofe. Pero cuando hay 54.000 muertos en el país, mucho más que la época más nefasta que tuvimos en la República Argentina, es una estadística. Es una estadística. Como pasa en Mendoza. Hemos superado ampliamente, hubo aproximadamente unas 70.000 muertes en un año en el país, de todas las muertes reconocidas, de las cuales 54.000 fueron por COVID. Es un numerito fuerte. Recuerdo que tu última invitación al programa fue para que habláramos sobre el tema de otra pandemia que tenemos, que es las muertes por accidente vial. Efectivamente. Bien, bueno, Sí. Y nos alarmábamos porque decíamos en nuestro país hay aproximadamente unas 8.000 muertes por año. ¿Te acuerdas? Sí, y en el peor de los casos tuvimos 14.000 muertes. Y decíamos, una verdadera pandemia que puede ser evitada, ¿no? Y hoy tenemos 54.000 y no se nos mueve un pelo. Doctor, y con lo que uno puede ver de lo que está pasando en los países vecinos, y sin hacer futurologías, claro, pero hablando desde el punto de vista médico, ¿qué puede analizar de lo que viene de acá a futuro en Mendoza, puntualmente? Te puedo decir que Mendoza se comporta como la mayoría de las provincias. Hasta hace un tiempo atrás figurábamos en verde por número de incidencias. Tal vez porque el sol de Mendoza, porque el clima de Mendoza, junto con San Juan, con San Luis, nos ponían en una incidencia baja. Pero hoy nuestra incidencia es mayor que la anterior y ya estamos entre amarillo, en una posición de riesgo, y pronto podemos llegar a tener lo que otras provincias que ya están en rojo porque su incidencia es más alta, digamos, de la misma manera. Mira, hay el Ministerio de Salud nos publica todos los días prácticamente la cantidad de casos nuevos y demás. Nosotros, después de los 16.000 casos que tuvimos por día,
que fueron a mediados del año pasado, por septiembre en realidad. Septiembre fue el más compleja que tuvo nuestro país en número de casos. Digamos, bajamos y llegamos a tener aproximadamente en 12.000 casos nuevos en el periodo de enero, post fiesta. Sí. Y hoy estamos en alrededor de 8.500 casos, o 9.000, perdón, en la Argentina. 9.000. ¿no? En Argentina, 9.000 casos nuevos, ¿no? Con un acumulado de más de 2.200.000. Y por supuesto, 54.000 muertes. Pero como digo, 153 muertos en un día. 153 muertos en un día. Mendoza abandonó esta posición de verde que tenía con alrededor de 100 casos y estamos en 193 casos nuevos, con 2 muertos. Un total de más de 65.000, 67.000 aproximadamente, y un total de muertos acumulados de 1.500. Recuerdo, 2008 figuramos como la provincia, una de las primeras provincias después de la provincia de Buenos Aires, en muertos por accidente de tránsito. Era espantoso saber que habían muerto 850 personas en el 2008 por accidente de tránsito. Y sin embargo, en un año se nos murieron 1.500 personas por coronavirus. Y seguimos caminando en la calle y seguimos viendo que los hijos, los chicos, siguen haciendo fiestas clandestinas, seguimos apañando un sistema donde no nos importa nada, y en realidad es ahí donde, si sucede algo, la culpa la tiene otro. Y en realidad lo que no nos damos cuenta que esta culpa, digamos, no la tiene ni un gobierno en particular, de ningún color en particular, sino un nefasto virus que vino, se instaló y mostró hasta nuestras más profundas miserias, que es que no nos importa el otro. Porque no importa el sistema sanitario. Fíjate, tuvimos muchísima deficiencia en el plano de la atención general. No vamos a hablar del Estado, vamos a hablar de la salud pública, que incluye también la gestión privada de la salud. El oxígeno subió salvajemente en un año al más de 100%. Claro. Los medicamentos, como son los medicamentos que se utilizan para adaptar el paciente al respirador, de 200 pesos la ampolla, pasaron a 107 pesos la ampolla. De 1.107 pesos la ampolla. 5 veces subió. Sí. Adaptar un paciente al es una respirador cosa. tenía un costo de 30.000 pesos por día. Bueno, a lo que Los dice medicamentos, todos en general subieron, todos. Sí. Hubo 2 paritarias justas para el personal sanitario, justas, con todo el derecho del mundo. Sí. Pero eso aumentó salvajemente los costos. ¿Qué podría haber hecho una provincia y un país responsable? Detenerse, convocar, tener una mirada y decir, bueno, estamos en un impasse, el número de casos ha bajado, tenemos un veranito con este virus, sentémonos todos juntos y veamos de qué manera solucionamos para adelante lo que se deba solucionar. Por las dudas tengamos un rebrote, que lo tuvimos en enero, o una segunda ola, como la que se presume que vamos a tener en 2 semanas. ¿Cómo actuamos responsablemente? Acá actuamos pidiéndole al gobierno que nos cuide. Siempre pedimos eso, en lugar de cuidarnos. Actuar con responsabilidad significa tener una conducta responsable y comprometida con uno y con el otro. Esto es lo que nos está fallando. Y esto no tiene un color, ni tiene una condición. Es inherente al hecho de que somos seres humanos. Y en esto tenemos que empezar a cambiar algunas cosas. Profundamente. Y también se da, doctor, que autistas, ¿no? Sí, yo quería decir que las personas que son poco solidarias van a demostrarlo ampliamente en estas circunstancias de crisis, ¿no? Lo están demostrando. Y las personas que son solidarias también han demostrado casos palmarios de solidaridad y de entrega, ¿no? Por ejemplo, el personal que está en primera línea y en situación de riesgo, ¿no? Tremendamente. Bien. Tremendamente. He estado con gente, he estado con profesionales, con colegas que fueron los que primero fueron afectados por coronavirus, y muchos de ellos han quedado con secuelas respiratorias. Y saben, el temor de volver a enfrentarse a lo mismo, Claro. volver otra vez a la trinchera,
volver a padecerlo. ¿Por qué? Porque a los demás consideran que su derecho es que nadie les mine la libertad. Y acá es donde digo que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Y esto no tiene que ver con ninguna dictadura en particular, ni nada en especial. Tiene que ver con conciencia. Hay que cuidar el personal sanitario. Y hay que dejar de tener actitudes autistas y cambiar el sistema sanitario dentro de lo posible. Con etapas, pero dentro de lo posible. Pero también se ven acciones que... hay personas, por ejemplo, que mantienen su cuidado todo el día y en 2 minutos frente a una acción imprevista lo tiran todo por la ventana. Por ejemplo, andan con el barbijo y cuidándose de la distancia y ven a un amigo y le dan un abrazo. Y bueno, ¿y para qué se cuidó todo el día si luego con ese abrazo se puso en riesgo nuevamente, no? Totalmente. Escribimos una nota. Yo asesoro un diario de salud de Mendoza, que en realidad lo que trata es de comunicar para la salud y educar para la salud, con diversos tips y demás. Recuerdo que el año pasado le pregunté a una socióloga y a un psicólogo que cómo veía a la población. Por supuesto, la mayoría decía que actuaba por temor, pero la socióloga dijo, ese temor les va a durar un tiempo, y después va a caer ampliamente la rebeldía. Está comprobado que todas las campañas educativas vinculadas a temas de la salud que están orientadas por el miedo no son efectivas, porque duran lo que dura el miedo. No, totalmente. Claro. Exactamente. Bien. Esas que aparecen, por ejemplo, en las marquillas de cigarrillos, que dice si usted fuma, le pasa eso y aparece una foto asquerosa, duran mientras mira la foto y el tipo sigue fumando después, ¿no? Pasa que seguramente una de las cosas que tenemos que cambiar es la mirada de la situación actual. Claro. Y en realidad en esto siempre uno tiene una mirada muy especial, la juzga desde su lado, de su situación. Y pasó con el tema de las vacunas. A ver, nadie puede negar que 2 cosas modificaron la calidad de vida y el promedio de vida en el mundo: el agua potable y las vacunas. Nadie. Sin embargo, hubo una campaña furiosa antivacuna. Claro. Furiosa. Por los intereses, por... Y hubo gente que se murió por no recibir la vacuna, entre ellos colegas. Colegas. Lo cual hablaba un poco también de la miopía de algunos colegas en este plano. Como si no recomendáramos el tema de las vacunas, como si no se dejara... Se quedó absolutamente de lado desde que apareció la vacuna contra la hepatitis, el hecho de que pidieran en los medios públicos trasplantes o hígados para trasplantar un niño, o la insuficiencia respiratoria crítica y muerte de los chicos con meningitis por hemófilos, por neumococo, por meningococo, o las insuficiencias respiratorias. Y todo eso fue gracias a las vacunas. Pero la gente se olvida de eso. Bueno, tema. Doctor Carlos Díaz Russo, le agradecemos mucho. Seguramente dentro de poco lo vamos a volver a contactar por otro tema que tiene que ver con ese plan que usted alguna vez nos contó y que tiene que ver con la asistencia inmediata ante siniestros de tránsito, ¿sí? Perfecto. Bueno, pero con todo gusto. Bueno, muchas gracias.